Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestra invitada de hoy es una distinguida abogada de la Universidad de los Andes con una especialización en Administración Pública de la Universidad de Nueva York. Ha trabajado en áreas financieras y mineras y fue viceministra de Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde el año 2018 es la directora de ProPacífico. Se trata de la doctora María Isabel Ulloa, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la participación en este programa y a quien le doy la bienvenida a este espacio de la Universidad del Valle. ProPacífico es una entidad que ha sido creada por los empresarios vallecaucanos para que desde el sector privado, en coordinación con el sector público, se impulsen grandes proyectos de desarrollo de la región, como el tren de cercanías, como el dragado de Buenaventura, como la terminación de la doble calzada a Buenaventura. Ese tipo de proyectos que son grandes proyectos de ingeniería, pero en el año 2021, cuando se produjo el estallido social, la dirigencia vallecaucana entendió que entre las muchas cosas que allí se expresaron había una gran incertidumbre de los participantes en esas actividades sobre su futuro, una frustración muy grande de sus aspiraciones y decidieron juntar las actividades que desarrollaban muchas fundaciones creadas por esas mismas empresas y que digamos de alguna manera funcionaban independientemente en una sola organización que se llamó Compromiso Valle y encargaron a ProPacífico de ser como la coordinadora. ¿Cómo fue, Marisabel, ese proceso de formación de Compromiso Valle? Bueno, Oscar, hola, muchas gracias por la invitación y gracias por darnos este espacio para hablar de Compromiso Valle, que es esta iniciativa de impacto colectivo que es totalmente vallecaucana, que somos únicos en Colombia y que, como bien decías, surge en un momento de una coyuntura muy difícil de nuestra región, de nuestro territorio, donde estábamos en un estallido social, o un paro, o como cada cual quiera llamarlo. Yo ya no peleo mucho por cómo se determina, o cada uno determina lo que sucedió en 2021, pero sin duda lo que sí es cierto es que esto nos marcó un poco la historia en dos. Y lo que se hizo en su momento fue, después de días de que era evidente que ni el gobierno nacional ni los locales tenían la capacidad de administrar lo que estaba sucediendo, eh, como ciudadanos más que como empresarios, porque eso también hay que decirlo, muchos de esos empresarios, grandes empresarios de nuestro territorio, pero también medianos y pequeños, decidieron salir a las calles a esos bloqueos, a entender, porque realmente pues todo lo vivimos, esa narrativa de ricos, de pobres contra ricos, de ricos contra pobres, de empresarios malos, la clase popular buena, esa narrativa que lo que hacía era dividirnos y no unirnos, pues era muy compleja y muchos de esos empresarios decidieron salir a escuchar. Recuerdo que hubo reuniones que en otras circunstancias hubieran sido muy insólitas de grandes empresarios con muchachos común y corrientes, pues de clases populares, sin mayor educación, y que se sentaron y conversaron y escucharon qué era lo que ellos querían y cuál era el tamaño de su insatisfacción y sus aspiraciones. Claro, y muchos de ellos todavía encapuchados, porque acuérdense en la situación en la que estábamos. Reuniones muy difíciles, eh, muy beligerantes, porque fueron cargadas con con mucha frustración, odio en muchos de los comentarios, pero yo creo que ahí sirvió mucho ese silencio, pero no silencio de ignorar, sino un silencio de escucha, de entender de por qué, y hablo siempre, nosotros hablamos de que una de las cosas que son fundamentales en compromiso haya sido ese reconocimiento mutuo, un reconocimiento de un lado de empresarios que decían, pues yo tenía una historia de que estábamos mejor,
Colombia, y yo creo que nadie puede negar que Colombia en estos últimos 30, 40 años, pues ha mejorado, muchos de sus indicadores están mejor, todo, pero todavía tenemos un rezago en una población que no vive bien y que sí somos un país absolutamente desigual. Y eso visto en vidas, en historias, en jóvenes que decían ustedes están preocupados por los bloqueos, pero yo tengo 20 años y he estado bloqueado 20 años. Eso yo creo que hizo que muchos de esos empresarios entendieran y reconocieran al otro, pero también del otro lado, ya después del estallido, jóvenes que han decidido ir a esas empresas a visitarlas, a entender qué significa ser un empresario. Yo entiendo que es la situación tan crítica que se vio en el año 21 haya suscitado la idea de actuar sobre lo que estaba pasando de alguna manera. Pero creo que cuando tuvieron la intención de sentarse a mirar y cada una de esas empresas normalmente tenía fundaciones que llevaban funcionando durante mucho tiempo, algunas en áreas muy especializadas, y decidieron juntarse, ese criterio de juntarse mm, tuvo una idea que sucede mucho en el sector empresarial de ver cómo iban a trabajar en el plazo, o sea que no era una cosa para actuar sobre lo que estaba pasando, sino que era una idea de proyección en el largo plazo de ese tipo de actividades. Ese es el propósito de Compromiso Valle, perseverar, permanecer en el tiempo. En lo que tiene que ver con las fundaciones, pues sin duda, cuando uno se da cuenta de esta problemática, pues lo que tenemos que es trabajar juntos. No podemos cada uno salir a decir, no, yo porque tengo mi fundación perfecta que lleva muchos años, entonces yo soy la que sé hacer todo, porque no lo pueden, nadie puede hacerlo solo, ni siquiera el sector público. Sí, Qué hay cosa, una lista pues ilustre de fundaciones, SIDOC, FANALCA, exacto, Albaralis, Morfit, Carvajal, que todas han trabajado en áreas muy específicas e inclusive en áreas comunes, pero de manera independiente. claro. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido el trabajo? Porque lo que me gusta de esta entrevista es que la estamos haciendo en el año 24. Entonces, al principio pues estaba el planteamiento de la inquietud y de los propósitos, pero ¿qué tanto se ha avanzado y cuáles han sido las realizaciones principales 3 años después? Pues justamente como bien tú lo decías, fue el reconocimiento que podíamos trabajar juntos, que cada una de esas fundaciones, pero también de las empresas, porque no todas tienen fundaciones, tienen algo que aportar para un bien mayor, para cumplir metas comunes. Entonces hablábamos de falta de oportunidades en temas de empleabilidad, de emprendimiento, de líderes sociales que están en los territorios que nadie ve. ¿Qué podemos hacer juntos? Ah, tú haces esto, yo hago esto. Perfecto. Vamos, y siempre viendo esto como una ruta en la que no cada fundación va cogiendo al mismo personaje y lo atiende y queda sobreatendido, pero, y que también pasa con el Estado, con la cooperación internacional, sino como usted entra aquí, usted hace esto que lo hace muy bien, después yo entro acá y lo apoyo en esto para que este joven o esta persona, porque no todos son jóvenes, pues hay muchas personas que tienen más edad de los 28, de los 18 a los 28, pueda tener ese proyecto de vida, poder tener esos ingresos, esa empleabilidad, ese emprendimiento, ese proceso de liderazgo. Hoy, como bien lo dices, estamos en el 2024 cumpliendo a portas 3 años de ese momento 2021 y muchas personas que decían, no, estos son estos empresarios que les dio susto, entonces ahí se arrancaron a hacer esto porque les dio susto. Y hoy les decimos a todas las personas es que Compromiso Valle llegó para quedarse. Nos dimos cuenta que esta es una forma no solamente de generar confianza entre personas que somos muy diversas, que no, de pronto no venimos de los mismos lugares, pero que tenemos todos el mismo amor por esta tierra. Y dos, estamos construyendo capital social, porque cuando nos hablamos como ciudadanos, pues somos más fuertes, podemos incidir en el gobierno, decirles qué están haciendo mal. Y tres, empresarios también que han decidido que no porque antes lo hicieran mal, sino porque hay una manera mejor de hacerlo. Los empresarios son perfectos innovando y esto es pura y dura innovación social. Entonces, Compromiso Valle llegó para Sí. quedarse. Ustedes han planteado desde Compromiso Valle la idea de crear un modelo que además puede ser copiado en otras partes, que es lo que sucede con los modelos, un modelo de innovación social. E identificaron entre las muchas necesidades sociales sentidas que se expresaron allí en ese estallido social, unas áreas que son 6 áreas y unos municipios que son 7 municipios.
¿cómo identificaron esas áreas y cómo identificaron esos municipios de 7 entre los 40 y tantos que tiene el Valle del Cauca para poder empezar a trabajar? Las áreas a través de esas conversaciones iniciales, conversaciones que continúan, porque el diálogo y las situaciones van cambiando y Compromiso Valle también ha ido cambiando en el tiempo. Al comienzo todo el tema de seguridad alimentaria fue muy fuerte, abrimos casi no, 101 comedores para ser muy precisa, eh, y no porque ya no haya hambre en nuestro territorio, pero definitivamente pues el Estado en ese momento no tenía los comedores, algo muy parecido a lo que recién pasó en Cali. Entonces había una necesidad de comida muy fuerte, pero hoy ya el Estado pues está con sus comedores, nosotros podemos reducirnos acá, pero hemos fortalecido mucho más el tema del liderazgo. Entonces todo el qué ha sido en que esos ejes por esa escucha. Esto no fue un programa, no ha sido un programa nunca que se ha hecho desde los escritorios. Aquí gente que todos juntos, todos, líderes sociales, comunidad, empresarios, poniendo qué es lo que tenemos que hacer juntos, las fundaciones, esto es lo que yo pongo, esto es lo que yo aporto. Aquí no somos mejores o ¿Y por peores, qué 7 municipios y no más o ya voy menos? para ¿Y allá. por qué esos? Esa sí, la limitante de la capacidad de recursos y también de la capacidad humana. ¿Son municipios cercanos a Claro, Cali? es área metropolitana, es área metropolitana de Cali, incluida Candelaria y Buga. Hoy, para los que creían que Compromiso Valle era solamente por las circunstancias, no solamente seguimos el tiempo, sino que nos estamos ampliando. Tuluá arranca O sea, este año y Buenaventura. Y si ustedes, la pregunta de eso fue, pues ahí fueron donde los bloqueos, no porque no se haya dado bloqueos en otros lugares, pero donde los bloqueos en su momento fueron más fuertes. Fue en todo ese corredor de esta área metropolitana y yendo hasta Buenaventura. Que podríamos estar en todos los municipios, claro, pero no hay capacidad para todo y nosotros sí hemos sido muy claros que preferimos ser muy contundentes en donde estamos y hacerlo bien que estar diciendo estamos en todo el Valle para estar realmente en 7 municipios. Entonces hay que ser muy transparentes. para que nuestros televidentes tengan una idea de cada uno de los programas que está adelantando Compromiso Valle, vamos a hacer una especie de numeración con una explicación muy rápida de qué es lo que cada uno de ellos o qué se hace en cada uno de ellos, pero antes de eso vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a la doctora María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico y coordinadora del programa Compromiso Valle. Como lo mencionamos en la primera parte, se habían identificado unas áreas en las cuales Compromiso Valle debería adelantar su trabajo, que son 6 áreas. Una de ellas, que yo creo que fue la más importante e inmediata, era la sensación de que lo que estaba sucediendo en Cali era que había una situación de hambre, puesto que ya veníamos de una pandemia en una sociedad que tiene más de la mitad de su gente trabajando informalmente, que estaba encerrada en sus casas y que simplemente no tenía cómo comer. ¿Fue ese problema del hambre el primero que se identificó? Totalmente. Y justamente cuando íbamos a los puntos de bloqueo y veíamos esas ollas comunitarias que se formaron en los bloqueos, pues a la pregunta, porque además habían niños y era toda una comunidad, ¿por qué siguen aquí? Porque aquí estoy comiendo mejor que en mi casa. Y tú lo has descrito muy bien, la pandemia nos trajo eso y esa fue una consecuencia muy fuerte. Entonces arrancamos con 101 comedores en Palmira, en Cali, en Jumbo, en Candelaria. Y pues ahí en ese eje, además de los comedores, también hemos tenido huertas urbanas, solamente en Cali. ¿Y por qué? Pues porque cuando llegábamos a abrir los comedores, que lo hicimos también con la arquidiócesis, un coequipero muy importante también para nosotros, así como lo es para la alcaldía, pues veíamos una huerta que justamente los jóvenes y las comunidades nos decían, es que en la pandemia, como no había comida, pues había que sembrar, si sembramos Se aquí. sembraban en cualquier lote que hubiera Claro, ahí cercano disponible y lo cuidaban entre todos. ¿Ok? exacto. Entonces, estas huertas urbanas han sido, y pues con un socio muy importante que es Granja Tarapacá, que son agrónomos, que son especializados en huertas urbanas, porque no es lo mismo ser agrónomo en las grandes áreas a una huerta urbana.
empezado a apoyar, pues hemos apoyado hoy tenemos más de 15 huertas madres y más de 50, 60 satélites, que un poco las madres son las que tienen más concentrado el apoyo y las satélites son las que pues tienen apoyo, pero van a las madres a aprender y demás. Pero me dice que los comedores comunitarios, puesto que ya hay más apoyo oficial para ese tipo de programas, tienden, digamos, a disminuir los que está impulsando Compromiso Valle. Tenemos 6 en este momento, Perfecto. solamente. De los 101, 6. Eso los fuimos cerrando poco a poco. El año pasado, hacia junio, fue la última encogida hasta llegar a los 6 que tenemos hoy. Otro de los resultados de esas reuniones iniciales con los muchachos de Cali fue encontrar que ellos no tenían un proyecto de vida, era probablemente gente que ni estudiaba ni trabajaba, que de pronto era presa de la primero que se le ofreciera alguna oportunidad de ingresos, aunque fuera ilegal, que ha sido un problema muy identificado de la ciudad. Cuando ustedes se embarcan en este programa de proyectos de vida, buscando acompañamiento psicosocial, ayuda en temas de resolución de conflictos, tienen un programa que me gustó mucho el nombre, que se llama Cambiar un arma por un gol. Este tipo de cosas, en ese tipo de cosas, ¿qué tanto se ha avanzado? Pues muchísimo, son más de 10.000 jóvenes que han pasado por estos procesos, los diferentes programas, porque uno es forjar oportunidades de la Fundación SIDOC y tú lo describías muy bien, son una población que están en un nivel de vulnerabilidad atroz, impresionante, o sea, que realmente la sociedad no los ve. Porque o están en la ilegalidad o muy cerca a esa ilegalidad, que sus referentes son el patrón del barrio, para ponerlo en esos términos, o la informalidad, pero una informalidad muy compleja que tú muy bien lo describías, parte del tema de seguridad alimentaria fue pues que estamos, una parte de la población se gana todos los días el qué comer trabajando en la calle y eso también genera una vulnerabilidad impresionante. Muchas mujeres jovencitas con hijos sin poder tampoco trabajar formalmente porque no tienen una red de apoyo para sus hijos y a través de este proceso yo lo llamo, obviamente los más técnicos en la materia me regañan, pero es como unas remediales psicosociales. Esas herramientas psicosociales debieron haberlas tenido estos jóvenes en el colegio. Ahí empezamos a pagar y aquí vemos, y ese estallido social es un poco las consecuencias de no tener una educación de calidad, no solamente para la media y la básica, sino desde la primera infancia. El hecho de que estas personas estén en esta situación de fragilidad, de vulnerabilidad, pues implica que debe haber algún mecanismo para sacarlas de allí y uno de los mecanismos que ustedes han ideado es el de programas de emprendimiento, porque pues no solamente tiene que uno solucionar su problema o de su situación familiar y personal, sino ocuparse en alguna cosa productiva. ¿Qué tanto se ha avanzado en estos temas de emprendimiento? Ahí hemos tenido pues unas fundaciones súper poderosas y además la Cámara de Comercio de Cali y de Buenaventura como unos socios muy importantes en todos los temas de emprendimiento. Como te digo, aquí no nos hemos inventado nada, que lo que estamos haciendo es ponernos a trabajar juntos. Son más de 16.000 emprendimientos formados, porque mucho de estos procesos de emprendimiento vienen siempre con el gancho de un capital semilla, que no es malo, pero capital semilla sin formación no sirve de nada. Es, conozco casos Sí, que se han lo hecho come uno, se come uno la tienda. textualmente. Mm. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en la formación de ese emprendedor. Después hemos tenido procesos de capital semilla, pero ya después de una capacitación y una cosa muy importante que retomo lo del comienzo y es por lo que Compromiso Valle es tan especial y es esas conexiones con comerciales, con empresas que de pronto nunca en su vida habían Claro, tenido. Tenemos el caso porque de no solamente se necesita el emprendimiento, sino la clientela, ¿no? quién le compre. Entonces, por un Ujú. lado,
ferias que hemos hecho en Unicentro, en Chipichape, personas de Buenaventura que venden un fin de semana lo que venden en Buenaventura en tres meses, pero también esas conexiones comerciales y tengo una historia de transformación muy bonita o de Compromiso Valle con una empresa finesa y otra emprendedora que los regalos de Navidad se las compraron a ella. Ella se hizo lo de 3 meses. Eh, el otro aspecto del emprendimiento es una actividad propia. La otra manera de ocuparse es en un empleo formal. Y yo creo que allí, con todo lo que has descrito, se da uno cuenta de que cualquiera de estas personas que quiere aspirar a un empleo formal simplemente no tiene las condiciones mínimas requeridas para ese empleo, que hay un poco que crearle las condiciones casi que particulares para que alguien que quiera contratarlo lo contrate, porque no se trata de una obra de caridad, sino de que la persona tenga un empleo productivo. Ustedes hablan en sus estadísticas de que se han creado a través del programa Compromiso Valle 3.000 empleos. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues uno, mucha formación, todo el trabajo psicosocial, pero también programas de formación para el trabajo. También tenemos algunos técnicos tecnológicos, pero mucho más formación para el trabajo. Estos jóvenes necesitan, y eso lo hemos hablado con las universidades y de pronto podemos hablar más tarde de eso, pero 4 meses 4 años es demasiado tiempo para una persona en este nivel de vulnerabilidad. Necesitan formación rápida que les permita tener un trabajo rápidamente y ya después, pues si entran, yo siempre en los grados les digo, este primer trabajo seguramente no es tu trabajo de los sueños, pero va a ser el trabajo que te va a permitir conseguir tu sueño. Y por eso el propósito es tan importante. Entonces, por un lado ha sido mucha formación, pero por el otro también la conversación con las empresas. Hay una cantidad y aquí no estamos hablando, pues yo creo que hay empresas con muchos programas de inclusión importantes, mujer, de tema de raza, etcétera, de género. Pero cuando uno empieza a esculcar un poquito más, sí hay unas brechas importantes por donde vives, hay una cantidad de requisitos complejos de la misma normatividad, pero que impiden que muchas de estas personas tan vulnerables puedan entrar a las empresas y las empresas con esta convicción de hacer lo correcto han dicho, vamos a emplear a estos jóvenes porque esto es lo que tenemos que hacer porque esta es la mejor forma de reconciliar una sociedad. Una de las condiciones para que estas actividades que nacen de abajo para arriba, por así decirlo, de la propia comunidad, consiste en identificar unos liderazgos en esa comunidad para que la comunidad a través de sus líderes se organice mejor y que todas estas iniciativas sean realmente exitosas. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese proceso de identificación y preparación de líderes, que es otra de las líneas de Compromiso Valle? Pues es que en el tema de liderazgo lo que sucedió fue que nos encontramos con un montón de líderes impresionantes. Yo al comienzo decía que hacen su trabajo con las uñas y ellos me decían con la cutícula y ya, y es literal, es gente que está en sus territorios, en sus barrios, con sus comunidades, haciendo un montón de cosas que no necesitan formación, lo que necesitaban era más visibilidad, algunos formación como para hacer más cosas, pero lo que hemos hecho en Compromiso Valle es, Sus comunidades los habían identificado ya como sus claro, líderes. claro, y ellos hacen un montón de cosas por su comunidad. Está Rosenberg en el retiro. En las actividades que ya llevan 3 años, hecho procesos, ustedes tienen unas mediciones de cuánta gente, cuántos programas, pero se ha hecho una evaluación seria del impacto de los programas. No, y justamente creo que una de las tareas que tenemos que arrancar, porque con las universidades siempre hemos tenido una relación muy cercana, pero creo que esta es una tarea que tenemos que arrancar y ojalá la Universidad del Valle nos pueda ayudar en eso. Pero hoy, con cifras más de resultado que de impacto, son 63.000 participantes en 3 años. Nos enorgullece porque eso no hubiera pasado. Esa cantidad sigue siendo, como un empresario me dice, una gota en el desierto, Pero sigues, sumando, el flujo de claro. recursos ha seguido llegando. Sigue, aquí Ujú. estamos y sigue igual que nunca porque yo creo que el Valle del Cauca, para los que siguen diciendo o que todavía se quejan que en el Valle no pasa nada, que siempre los paisas,
pues les quiero contar que hoy tenemos esta historia que es algo que está pasando en el Valle del Cauca, que llegó para quedarse y que solamente pasa aquí, que vienen los antioqueños. Ya hay Compromiso Magdalena a oír qué es lo que estamos haciendo. Es O más, sea, hemos ido hasta Chile a hablar de esto. las gotas de agua ya son una especie de riachuelo. Exacto. Entonces, Hay una pregunta final que me parece interesante y es mm, que esto se hizo como una iniciativa del sector privado y es cierto que por la dimensión del problema, si el sector público no se compromete, sí termina siendo una gota en el desierto. ¿Cómo han sido las relaciones de ustedes con los gobiernos municipales de Cali y de los municipios donde está el programa Compromiso Valle y con la gobernación? pues muy arrancando, tuvimos un apoyo muy importante del DPS en 2021, por eso llegamos a casi 8.000 jóvenes en transformación de proyectos de vida. Eh, y también hemos tenido relación con la alcaldía de Palmira, con Cali, con la gobernación. Y como siempre lo digo, esto es un proceso y es una iniciativa, se puede decir, cívica, social, empresarial, que está lista con su identidad, porque no, esa no va a perder, a trabajar de la mano con todas las entidades que quieran trabajar con nosotros en el marco de estos ejes, de estos principios, de estos principios de trabajo Pero colaborativo. usted diría que ha habido una, una relación eh, productiva, constructiva entre Completamente. el sector público y el sector privado. Y con una cosa muy interesante y es que el sector privado podemos hacer algo que el sector público no, que es innovar. Innovar en el sentido de que nosotros nos podemos equivocar y no tenemos a la Contraloría encima. Es parte de lo que siempre les decimos y sobre todo a estos mandatarios nuevos que llegan con muchas ganas de hacer cosas es, ya hemos aprendido un montón de cosas. Sí, escúchenlo la historia. Ojalá repliquen, ojalá podamos trabajar juntos, pero si no, al menos no cometan los errores que nosotros hemos cometido, que nosotros podemos cometer y no tenemos ningún problema con las Contralorías. Yo quiero agradecerle eh, a la doctora María Isabel Ulloa que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U para contarnos los programas y realizaciones de Compromiso Valle e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.